Buenos días, chicos, bienvenidos. Vamos a trabajar el curso de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana. Antes de empezar con nuestro tema del día de hoy, les voy a dar el mensaje que dice así. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Esto lo dijo Aristóteles, un filósofo griego. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Que principalmente ustedes ahorita están en la edad en que están adquiriendo muchos conocimientos positivos principalmente, pero lo más importante de adquirir estos conocimientos es ponerlos en práctica, porque de nada sirve que adquiramos un conocimiento si cuando sea necesario nosotros no vamos a ponerlo en práctica. Es como que no le damos el uso necesario a lo que estamos aprendiendo. Muy bien, entonces, se recuerda que antes de empezar con nuestro tema, tienen que tener su cuaderno, sus materiales necesarios para ir tomando nota del tema, porque siempre al final del curso, del día, nosotros trabajamos una hoja de aprendizaje en el cual vamos a poner en práctica, como bien lo dice el pensamiento, poner en práctica los conocimientos adquiridos. El conocimiento que van a adquirir el día de hoy, nuestro tema es fuentes de información. Para eso vamos a recordarnos qué es una fuente, ¿sí? Una fuente es algo donde nosotros obtenemos algo. Vamos a compararlo con una fuente de agua. ¿Qué obtenemos en una fuente de agua? Pues agua, ¿verdad? En este caso estamos hablando de fuentes de información. ¿Qué obtengo yo en esta fuente? Pues la información de un fenómeno social que yo estoy estudiando. Muy bien, según las fuentes, el nivel de información que nosotros obtengamos de nuestra fuente, las mismas se clasifican en tres. Tenemos las fuentes de información primarias, las fuentes de información secundarias y por último tenemos las fuentes de información terciarias. Aquí no hay pierde, ¿sí? El mismo nombre dice o nos da la idea de qué es cada una de ellas. Primarias, o sea, se refiere a lo primero, ¿sí? De donde nosotros obtenemos la información. Secundarias, lo segundo. Y terciarias ya es como que un último recurso de donde nosotros obtenemos dicha información. Muy bien. Entonces, tenemos fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Dice que las fuentes primarias son las que contienen información original que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido filtrada ni interpretada o evaluada por nadie más. O sea, es la información intacta, por decirles en otro nombre, que nadie la ha modificado en ningún sentido. Esa es la fuente de información primaria. Dentro de la fuente de información primaria tenemos algunos ejemplos, como lo son memorias, cartas, entrevistas, autobiografías, diarios o revistas de la época y manuscritos. Todos estos ejemplos que acabamos de escuchar, nadie los ha modificado, sino simplemente así como fueron redactados, así permanecen y nosotros al obtenerlos, esto se convierte en una fuente de información primaria. Ahora seguimos con las fuentes de información secundarias. Dice que las fuentes de información secundarias provienen de las primarias, ¿sí? Contienen información primaria, pero esta información ya está sintetizada, ya está resumida, ¿sí? Y reorganizada. Está especialmente diseñada para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o sus contenidos. ¿Qué quiere decir esto? Que vienen investigadores que toman una fuente primaria
Por ejemplo, podría ser una autobiografía, ¿sí? Y para convertirla en una fuente secundaria, lo van sintetizando, lo van resumiendo, van sacando lo más importante. Entonces, como ya está modificado, ya se convierte en una fuente de información secundaria. Dice que lo componen la colección de referencias de las bibliotecas y facilitan el control y el acceso a las fuentes primarias. Por ejemplo, en una biblioteca anteriormente, ustedes ahorita ya difícilmente van a conocer o van a darle uso a una biblioteca, pero antes sí existían este tipo de centros de información. Entonces, iban a buscar cierto tema, cierto libro, y ustedes extraían la información de los libros para poder realizar su investigación. O sea, obtenían de esa fuente la información. Muy bien. Ya vimos las fuentes primarias, fuentes secundarias, y ahora vamos a escuchar sobre lo que son las fuentes terciarias. Si se van dando cuenta, lleva un orden, ¿sí? Las primarias están intactas, tal y como se obtuvo la información. Las secundarias ya van modificando lo que son las primarias. Y por último, las terciarias también. Tiene que ver una extracción de las primarias con las secundarias. Y por último, sale lo que son las terciarias. Dice que son guías físicas o virtuales que contienen información sobre las fuentes secundarias y forman parte de una colección de referencia de la biblioteca. Facilitan el control y el acceso a toda gama de repertorio de referencia, como las guías de obras de referencia o un solo tipo como las bibliográficas. Muy bien. Entonces, aquí es como, se podría decir que lo que ustedes más que todo utilizan, porque aquí entra lo que es el Internet, toda la información que ustedes obtienen por medio de Internet, que toda esa información ya fue extraída de libros y también de testimonios de personas que estuvieron durante el fenómeno social. Entonces, para hacer como un resumen o una síntesis de lo que acabamos de ver, recordémonos que es fuente, de donde obtenemos la información, que existen primarias, secundarias y terciarias, y dice que las primarias se recuerdan que son directas y originales. Estamos hablando de las primarias, no están modificadas en cierta forma. No se encuentran abreviadas, ni traducidas, ni están influidas por ningún pensamiento, ¿sí? Están intactas. Ahora viene lo que son las secundarias. No son directas, o sea, es al contrario de las primarias, sino que se encuentran generalizadas, sintetizadas, analizadas o modificadas según la perspectiva de un investigador. Aquí podríamos dar el ejemplo cuando un texto que se basa en una fuente primaria, artículos de revistas, biografías y otras críticas literarias ya están dando su punto de vista el autor sobre algún fenómeno estudiado, sobre alguna información, ¿sí? Entonces ya está dando, media vez da su punto de vista el autor sobre otro escrito, ya entonces estamos hablando de las secundarias. Y por último tenemos las terciarias, que serían estas de aquí, son las que se comentan y citan fuentes secundarias. Como les había dicho anteriormente, va una después de la otra, ¿sí? La información contenida en ellas ya ha sido criticada y cambiada por una persona. Por lo general se utilizan en libros de texto y enciclopedias. Y en este caso, como ya tenemos lo que es acceso al Internet, es toda la información que nosotros obtenemos por medio del Internet. Ahora, chicos, ustedes van a poner en práctica los conocimientos adquiridos, como el mensaje que les di en un principio, ¿sí? Entonces, la actividad dice lo siguiente: actividad de aprendizaje. Instrucciones: clasifica las fuentes de información en primarias, secundarias y terciarias e ilústralas. Les doy yo un formato
Aquí tenemos las fuentes primarias, cuál es su definición y una ilustración de ejemplos de las fuentes primarias. Luego tenemos las fuentes secundarias, colocamos su definición y aquí a la par su ilustración. Y de igual manera en las fuentes terciarias escribimos la definición y por último su ilustración. Recuérdense que esto tiene un punteo tiene un valor de 3 puntos que se va acumulando a su zona. Recuerden trabajar ordenado, limpio y con letra que sea legible, porque si no, no lo voy a poder calificar bien. Eso ha sido todo en la clase del día de hoy y ahorita se van a quedar con el tiempo para poder realizar su actividad de aprendizaje.